¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano está en tercer grado. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto es Punto y Contrapunto. La reforma al outsourcing avanza. Ayer la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa hecha por el Ejecutivo Federal para regular la subcontratación. Pero esto no significa que desaparezca la posibilidad de contratar servicios especializados. ¿Cuáles son los cambios y qué impacto tendrá esto en la economía del país? Veremos qué dice la mesa. ¿El INE es demasiado caro? Sigue el desencuentro entre el presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral. Hoy dijo que quitarles la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón fue un atentado contra la democracia. Ayer señaló que no confía en la autoridad electoral y que podría mandar una iniciativa de reforma una vez terminado el proceso del próximo 6 de junio. Y luego de aprobarse el padrón de teléfonos celulares con el registro de los datos personales y biométricos de las personas, Morena busca aprobar una nueva ley de ciberseguridad para neutralizar páginas y perfiles sociales que atenten contra la imagen pública de personas o instituciones. ¿Viola esto el derecho a la libertad de expresión? Estos son los temas de la noche, no te vayas, esto es Punto y Contrapunto. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general y en lo particular, la reforma para regular el outsourcing o subcontratación, tanto en instituciones públicas como en el sector privado. Ahora tocará al Senado su análisis y posible aprobación. De aprobarse, quedará prohibida la subcontratación y las agencias de empleo o intermediarios no podrán ser considerados patrones. Solo se permitirá la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la principal actividad económica de la empresa, siempre que el contratista esté registrado en un padrón público y se formalice mediante contrato. Las empresas que ya operan bajo el régimen de subcontratación tendrán 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para la sustitución patronal y migración de trabajadores. Esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en noviembre no estuvo libre de polémica por parte de la clase empresarial. Tras reunirse con empresarios y sindicatos, en abril pasado el presidente López Obrador informó que se había logrado un acuerdo para terminar con el abuso de esta práctica, crear un padrón público de empresas de subcontratación, integrar a los trabajadores subcontratados en la nómina del patrón real y realizar un nuevo cálculo en el reparto de utilidades. Primer tema de la noche y para debatir nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Miércoles de Mariana, muy bien, muy contenta de verles. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos. Igualmente, contenta de regresar. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, buenas noches a todas y todos. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida, bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, un gusto verles de nuevo. Buenas noches. Bien, pues primer tema de la noche. A ver, comienzo contigo, Eder. Los puntos sobre este tema. Parece ser que la reforma al outsourcing avanza en el Congreso. ¿Qué temas, qué aspectos destacas tú de esta reforma? ¿Te parece viable? Y si encuentras algunos consensos con el sector empresarial y el Poder Ejecutivo. Sí, creo que hay muchos consensos y me parece bien. Había una iniciativa de origen que planteaba la desaparición total del outsourcing. El poder dialogar con empresas y con especialistas ayudó a matizar porque la figura del outsourcing en sí no es negativa. El problema fue el mal uso que le dieron en México con la subcontratación y dándole permiso a las outsourcings no solamente para que fueran los patrones de las personas contratadas, sino para que desviaran recursos del sueldo del trabajador, trabajadora, o también incluso para que se quedaran con prestaciones sociales de ley. Entonces, todos esos abusos son los que se tenían que eliminar. Que siga existiendo como empresas los outsourcing le puede ayudar a resolver a grandes compañías a resolver servicios específicos a los que no se dedican. Un laboratorio que no se dedica, por ejemplo, a la limpieza, pues a lo mejor puede obtener servicios por medio del outsourcing, pero las personas que entren a trabajar a este laboratorio estarán contratadas y su patrón será el laboratorio, no el outsourcing. Me parece bien, me parece que es una iniciativa adecuada. La 4T
tenía como objetivo desde principios de la legislatura legislarla, pero justo estos mecanismos de diálogo, los estira y afloja y la presión que hubo del sector empresarial complicaron bastante que se aprobara. Ya por fin ahora sale y me parece que es una gran noticia. Lo consignabas en la nota, es necesario revisar todas las personas que están contratadas bajo este esquema, pues que se normalice su situación contractual y que se les restituyan los derechos laborales. No puede ser posible que los derechos laborales sean una nulidad en en el proceso neoliberal. Bien. Lisa, ¿compartes esta perspectiva de Eder? ¿También celebras la aprobación en la Cámara de Diputados de esta reforma a la subcontratación o cuál es tu balance? Mira, creo que el balance es que efectivamente hay tranquilidad un poco en los dos sectores, porque a final de cuentas, si bien era una cosa que se necesitaba regular y había países en otras latitudes, como por ejemplo en el caso de Alemania, en donde esto sí ya estaba más regulado, pues como dice, lo que no se aprobó fue aquella que era una prohibición absoluta, ¿no? Y en mi caso, todo el mundo sabe que a mí las prohibiciones absolutas de pronto me ponen un poco nerviosa y que siempre es preferible encontrar algunos grises. Creo que además de este acuerdo al que se llegó con las y los empresarios del país sobre el hecho de que todo aquello que no estuviera dentro del objeto social o la razón social primaria de las empresas pudiera de alguna manera también regularse y recurrirse a la subcontratación, pues se pusieron ahí algunas cosas en beneficio de los trabajadores que están bien, como este tema de poder topar, pero aún así dar el reparto de utilidades, o una cosa que, de acuerdo a algunos expertos que estuvieron dando seguimiento a este proceso legislativo que pude consultar, también incluye, por ejemplo, la entrada en vigor de las modificaciones fiscales que implicaría esta ley hasta el 1 de enero del 2022 y no como se quería originalmente, que era al día siguiente de la publicación de esta ley. Se entendía que en términos, digamos, políticos, como esto no salió en el periodo ordinario de diciembre y tenía que salir antes del 30 de abril, pues lo que se quería lograr, y es lo que todavía se debe lograr con la votación del Senado, es que salga antes del 30 de abril para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de este año. 1 de mayo, Día del Trabajo, era una fecha como particularmente importante, pero sin duda alguna, después de un proceso legislativo en donde tuvo que negociarse mucho de ese contenido, tomando en cuenta las afectaciones económicas que podría tener para el país, pero también para ciertos giros de actividad económica que tienen que recurrir de alguna manera a estas subcontrataciones. Hacer esas homologaciones fiscales en 24 horas podía ser problemático, y creo que uno de los puntos de acuerdo que logró justo despresurizar y lograr que saliera esta ley fuera que lo fiscal se iba a dar el suficiente tiempo como para poder acomodarlo y poder hacerlo bien, porque entre algunas otras cosas entran cuestiones de negociaciones no solo patronales con los propios empleados, sino también con el IMSS, con el ISSSTE, con la Seguridad Social y Sí. muchas otras cosas que sin duda alguna tendrán que tomarse en cuenta en los balances económicos y las obligaciones fiscales de las empresas. Bien, Alfredo, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué impacto tendrán estos nuevos términos para la subcontratación, para las empresas y para la economía mexicana? Pues yo creo que queda mucho a deber todavía la reforma. Yo estoy de acuerdo, de hecho, con la desaparición de la subcontratación en el modelo en el que, como bien dice Eder, ha sido usado por tanto tiempo, por tantas empresas, por el sector gobierno, incluso para echar mano de obtener fuerza laboral con la menor cantidad de prestaciones laborales posibles. Hay cosas que no se explican. Ayer explicaba la diputada Lucía Rojas el sentido de su voto en contra de esta iniciativa, y una de las cosas que dice, bueno, sorprende demasiado, es que se limita el reparto de utilidades de las empresas a sus trabajadores a solamente un monto similar al de 3 meses de trabajo. Entonces, no se entiende, por ejemplo, por qué esa reforma, que pues, desde luego ya no es solamente para el régimen de subcontratación, para el régimen de outsourcing, se hizo en estas 9 leyes que se están cambiando, y otra que pues creo que es lo que más podría darnos pista de si hay por ahí un gatopardismo con esto de la extinción de la subcontratación, es el propio artículo 13 de la ley,
donde se sigue permitiendo el outsourcing como lo conocemos. Aquellos servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, dice textualmente el artículo, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Entonces, este ejemplo que nos daba Eder, por ejemplo, pues puede seguir ocurriendo. A mí me preocupa mucho la lupa que pueda tener esto en un proceso de transición o de pasar de un régimen a otro, porque es muy cierto, muchas de las cosas que ha dicho el presidente para justificar esta reforma son ciertas. El hecho de que se abusó, sobre todo con las famosas factureras o las empresas estas, pues prácticamente que solo surgían para proveer servicios y burlar estas prestaciones laborales en beneficio de sus trabajadores, pues todavía podría seguir ocurriendo o todavía podrían encontrar la forma de darle la vuelta a lo que ahora pretende o parece que será ley después de que pase por el Senado. Entonces, pues más allá de los arreglos con los grupos empresariales que se manifestaron en contra desde el principio de esta iniciativa, desde que se anunció a finales del año pasado, que creo que está bien que se tiene que contar con el sector privado, pues creo que faltó como mucho debate de esta otra parte, sobre todo de quienes han por mucho tiempo tenido o hemos tenido que transitar por este régimen. Bien. Frida, ¿tú qué más destacarías? Hay quien opina, como Alfredo, que una reforma laboral mucho más profunda es necesaria. ¿Tú cómo lo ves? Creo que es una reforma muy valiosa, primero en términos sociales y después en términos fiscales. Para empezar, en términos sociales, sí me parece que es un acto de justicia para un gran número de trabajadoras y trabajadores que se encontraban en una precarización, yo diría inclusive en una especie de explotación muy particular que el propio sistema legal les había permitido. Y me refiero particularmente para el régimen que operaba para las personas que se encargan de la limpieza, que es uno de los servicios que mayor subcontratación ha generado en las empresas y que justamente era un recurso utilizado para no brindar derechos, para no brindar prestaciones y para tampoco brindar regalías. Pero lo más importante de esta reforma creo que se encuentra en que es un paso adelante para una reforma fiscal que es urgente en cuanto a que los que verdaderamente tienen más sean los que más pagan, y no hablamos de una clase media que soporta a través de sus nóminas todo nuestro entramado fiscal, me refiero a las grandes empresas. Y en esta reforma lo que es muy importante es que las empresas de subcontratación y quienes realicen este tipo de contratos que se permiten de forma parcial no podrán deducir los pagos o las contraprestaciones que brindan por la subcontratación de personal. Y eso me parece importantísimo porque antes el hecho de subcontratar no solamente era algo permitido, sino que era algo estimulado por parte de las disposiciones fiscales. Eso es algo que no va a continuar y eso implica a su vez un mayor ingreso en impuestos, pues aún las empresas que están brindando este tipo de servicios tendrán que contribuir y quienes lo contratan no podrán deducir esos pagos. Es decir, el gobierno no tendría que regresarles el dinero que están pagando por subcontratar. Y el segundo tema que me parece clave, que creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Lecona, es que en el caso de aquellas empresas que simulen la prestación de servicios especializados o que simulen los actos de obras especializadas, van a ser considerados aquellos actos de simulación como una defraudación fiscal, un delito que ahora es grave, que por supuesto les condiciona la propia existencia de la empresa, pero inclusive la libertad. Y me parece muy importante eso porque estos puntos son los primeros pasos para una gran reforma fiscal que se ha venido, yo diría, anunciando, pero que aún no se consolida y que tendría que ser uno de los grandes legados de la Cuarta Transformación. Bien. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Tenemos un minuto. Bien, Eder, adelante. Sí, solo enfatizar en que la iniciativa lo más importante es que se elimina la subcontratación, se prohíbe que se haga subcontratación. Los outsourcing que se dediquen a servicios especializados tendrán que contratar formalmente a las personas trabajadoras. Entonces ya las personas trabajadoras tendrán un jefe, un patrón, pues, eso es lo que se obliga, no que
estas figuras operen como figuras fantasmas que de repente mandan a sus trabajadoras o trabajadores a una gran empresa y esa empresa no es la patrona de las personas trabajadoras. Sí. Eso creo que es lo más importante, y sí creo que es muy importante también que haya sido consensuado con el sector empresarial, porque si no, en el contexto de la recuperación económica tendríamos un problema de contradicciones, de confrontaciones innecesarias. Bien, finalmente, Alfredo. Pues es que no es como tal lo dice Eder. Efectivamente, de hecho, se presenta como la eliminación de la subcontratación, pero ahí está el artículo 13 de la minuta, que ya es minuta en el Senado. Artículo 13, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, por lo que les decía, cuando las actividades o estas obras no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Así es. Pero ahí hablan de la subcontratación de las empresas, no de las personas. Hay que revisarlo, hay que revisarlo con más calma. Si quieren, lo revisamos y podemos retomarlo. Se acabó el tiempo para discutirlo esta noche y vamos a ver qué pasa en el Senado. Por lo pronto vamos a una pausa. El presidente López Obrador advierte de una nueva reforma electoral después de las elecciones de junio para establecer una auténtica democracia, así lo dijo. ¿Es necesaria una nueva reforma? Regresamos a ver qué dice la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La cancelación de la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio generó nuevos comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el costo del Instituto Nacional Electoral. Ayer, el consejero presidente del INE dijo que respetar la ley y representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia constitucional. Y el presidente apuntó que no confía en el árbitro electoral y anunció una posible iniciativa de reforma. Veamos en contexto. Este martes el presidente López Obrador no descartó presentar una iniciativa de reforma electoral, según dijo, para establecer una auténtica democracia. Como ha señalado antes, el mandatario federal dijo que el Instituto Nacional Electoral es el más costoso del mundo. No solo es lo que cuesta, los resultados. Añadió que tras las elecciones del próximo 6 de junio, presentará una iniciativa para terminar con lo que llamó lujos y gastos excesivos. Dijo que no confía en el organismo electoral y que su triunfo en 2018 fue porque la gente salió a votar y a cuidar el voto. Este 2021 el INE recibió 19.593 millones de pesos de presupuesto, 870 millones menos de lo solicitado. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, aseguró que representó el recorte más grande en la historia del INE. De lo asignado, 7.861 millones fueron para organizar el proceso electoral federal, 33 para los procesos locales y 10.000 para el gasto operativo del instituto. En 2018 recibieron 17.426 millones, de los que 9.754 fueron para el gasto operativo y 7.761 para proyectos específicos, entre ellos los procesos electorales federales y locales. Ese año había 89 millones de personas inscritas en la lista nominal de electores y esta cifra subió a casi 94 millones. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Ahora empiezo contigo, Frida. Seguimos hablando del Instituto Nacional Electoral de cara a las próximas elecciones. Ahora por esta propuesta del presidente López Obrador para reducir el presupuesto del INE. Si quieres hacer un comentario primero sobre la resolución del INE respecto a las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, y luego si coincides con esta postura del presidente para reducir su presupuesto. Claro, pues de entrada yo diría que el INE ha actuado de forma totalmente apegada a la legalidad y me parece pues muy complejo para una democracia que está creciendo como la nuestra y que además tiene como el triunfo democrático más grande de nuestra historia el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya llegado al poder, que ahora sean las propias reformas legales o las mayorías las que se puedan utilizar para castigar a un organismo electoral que únicamente lo que hace es aplicar la ley. Yo recuerdo muy bien cómo es que estas reformas son producto de tantos años de lucha, tanto del presidente
presidente como del movimiento completo. Recordemos que estas reformas, tanto lo estricto de la fiscalización como lo estricto de las consecuencias cuando se violentan los límites de topes, tanto de precampaña como de campaña, así como la falta de transparencia para demostrar de dónde es que se financiaban las campañas, tuvo como resultado que ahora la ley sea tan estricta y que ahora las consecuencias sean tan graves. El objetivo no era, por supuesto, que alguien pasara por encima de la ley. El objetivo era que todos y todos los candidatos, desde las precampañas, tuvieran los topes muy claros, muy abiertos y que estuvieran transparentando cómo gastaban ese dinero. De hecho, si recordamos por qué es que ese artículo existe, nos vamos a dar cuenta de que fue cuando el presidente Peña Nieto todavía era gobernador, que utilizó recursos públicos para hacerse una precampaña, que después no supimos de dónde salía tanto dinero para encontrar sus spots y su publicidad en todos los lugares, y que después llega a ser presidente sin que pudiéramos entender en un tiempo que lo marcaba la ley cómo es que se había financiado esa precampaña y esa campaña. Entonces, ya para cerrar, solo quiero decir que creo que la democracia, tal como ha funcionado, va en una senda muy correcta, y lo que es grave en realidad es que si hay un recorte presupuestal de todas las instancias, y es algo obvio y necesario en tiempos de pandemia, pero no se pueden utilizar las reformas para sancionar actos apegados a la legalidad. Bien, Alfredo, ¿tú cómo lo ves? ¿Son gastos y lujos excesivos, como dice el presidente, o estos recursos son necesarios para organizar los procesos electorales en México? Es que lo que yo creo es que esa reforma ya se dio. O sea, cada que se hace el presupuesto de egresos de la federación, y aquí lo hablamos ya 2 ocasiones en este sexenio, en lo que llevamos con este programa, el INE pide una cosa, o las instituciones piden una cosa, mandan su presupuesto para que nos entienda bien la gente de lo que van a necesitar. En este caso, pues tenemos en puerta la elección, otra vez la elección más grande del país, y el recorte estuvo ahí. Entonces, yo ni siquiera entendí tanto lo del presidente, ni entiendo toda esta andanada que está en contra del Instituto Nacional Electoral como una necesidad de volver a tocar el tema de los gastos y de los lujos excesivos. O sea, que nos expliquen cuáles son, y podría uno estar de acuerdo o no. Pero la verdad es que esa es una de las 20 cosas que está usando el presidente López Obrador para atacar al Instituto Nacional Electoral de forma pues directa e indirecta. El hecho de que el presidente de la República no tenga ni siquiera la capacidad o la responsabilidad de hacer un llamado contundente a reprobar lo que vimos en esa escena que ya comentamos el lunes afuera del INE, en este lamentable y patético funeral del presidente del instituto que organizó Félix Salgado Macedonio, y que vimos ahí al presidente de un partido político aplaudir y acomodarse en el acto, pues es realmente la verdadera muestra de lo que quiere el presidente López Obrador, como con otras instituciones que le estorban. Y por supuesto que el INE es la cereza en el pastel de esa intención que tiene el presidente de determinar o de controlar lo que no tiene hoy bajo su control. Yo, y lo debo de decir, hace 3 años o 4 años, en el 2017, cuando participaba en la iniciativa Ahora, precisamente hicimos una investigación acerca de cómo el Instituto Nacional Electoral una y otra vez votaba a favor de de los partidos que estaban ahí manteniendo o que ocuparon un espacio en el Consejo General, y cómo votaciones como las de no conceder la negativa, no cancelar el registro del Partido Verde, tenían todo que ver con la trayectoria de los consejeros. Entonces podemos hablar de todas esas cosas, y podemos por fin entrarle a esa gran reforma de la que hemos hablado aquí muchas veces, pero no es con mentiras, no es con engaños, no es deformando las cosas que salen del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para adaptarla a un relato político de una intención que tiene el instituto para cancelarle candidaturas porque sí, o por trámites burocráticos, ¿no? que se ha dicho. Hay tan poco respeto y tan poca cultura de la legalidad en este país, y sobre todo en Palacio Nacional, que llegamos a esos absurdos de decir como, no pasa nada si no presentaron o si no fueron transparentes en sus informes de gasto, porque no sabemos si hubo pre-campaña o no, por ejemplo. Eder, contrapunto.
No, estoy de acuerdo con Alfredo, se necesita una reforma, pero que sea muy profunda. Sería un desperdicio de tiempo y de capital político hacer una reforma solo para recortarle el presupuesto al INE. Hay que hacer una reforma muy profunda porque no puede ser posible que la única forma en la que una persona decente pueda ganar una elección presidencial sea avasallando en las urnas. No puede ser posible que los fraudes electorales se estén cometiendo a 15 metros de la casilla donde vamos a votar y que el INE no se entere. No puede ser posible que con la misma ley aplicable hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año, el INE ahora quiera poner mano dura solo a los candidatos de Morena que no presentaron sus informes de gastos de pre-campaña, porque ahí hay un debate sobre si se hizo o no se hizo pre-campaña, y que haya otros candidatos de otros partidos, de todos los partidos, que no hayan presentado los gastos de pre-campaña y aún así no se les haya sancionado. Lorenzo Córdoba ayer y Ciro Murayama dieron un espectáculo muy lamentable, y ellos, Lorenzo porque es el presidente del INE, pues lo que ayer sucedió fue un espectáculo lamentable de todos lados, y frente a eso, por supuesto que tiene que haber una reforma política. Yo estoy impresionado de que el presidente de la República ha convocado a llevar a cabo una estrategia de Estado para proteger a los aspirantes y a la democracia de las amenazas del crimen organizado, y que no haya una sola declaración del presidente del INE para ver cómo coadyuvar con eso, pero que sí esté metido en estas grillas. Eso a mí me preocupa un montón, y que los defensores de la institución de la institución autónoma y de la democracia, etcétera, no estén cuestionando el papel que está jugando el presidente del INE también me preocupa. Yo insisto, es lamentable, es reprobable las declaraciones de Félix, es lamentable que Félix sea el candidato de nuestro partido en Guerrero, pero lo que sucedió con el INE, lo que está sucediendo con el INE no tiene que ver con las denuncias que hay contra el candidato de Guerrero por parte de mujeres. No es el tema que se está dictaminando ahí, y es un abuso de poder lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Con argumentos leguleyos están golpeando solo a candidatos de Morena, 21 candidatos y candidatas de Morena. Eso por supuesto que amerita revisar cuál es el papel de los consejeros, cómo llegaron ahí y cuál tendría que ser el papel del Instituto Nacional Electoral. Lisa, ¿cuál es tu opinión sobre la postura del presidente López Obrador frente al INE? A ver si tenemos algún contrapunto. A ver, este tema es bien complicado y creo que lo hemos discutido no solo 2 veces, porque cada vez que han salido, digamos, a las noticias estos ataques de que si el INE tiene realmente un presupuesto de acuerdo o acorde a las funciones que desempeña, lo discutimos yo creo que hace como 1 año y medio o tal, y lo volvimos a discutir a mediados del año pasado, y en las 2 ocasiones decíamos, siempre hay que ver al INE, pero hay que ver al INE también como al que le dieron las atribuciones de gestionar pues un poco al kindergarten de los institutos electorales de los estados, y no lo digo de manera despectiva con los estados, sino porque genuinamente hay el 70% de los presupuestos que se están administrando ahí que se van a los partidos locales, y nunca hablamos de la dimensión local, es decir, tampoco hablamos de las maneras en las que hay que fiscalizar a los institutos electorales en lo local, a las famosas OPLES, a los partidos locales. Entonces, me parece que este tema no es un tema en este momento de recursos. Yo coincido con lo que se ha dicho en la mesa. En este momento es una discusión de inconformidad. Y a mí un poco lo que me preocupa revisando la historia de las reformas electorales que hemos tenido en México es que cada que hay una mayoría inconforme con los resultados o cada que hay una inconformidad demasiado polémica que ocupa el espacio público, volvemos a atacar nuevamente la legislación electoral, pero seguimos sin tocar la manera en la que los partidos funcionan. Por ejemplo, una de las cosas que discutíamos en un foro sobre democracia que teníamos hace un par de horas era precisamente cuál es la obligación de los partidos de transparentar las maneras en las que están asignando las candidaturas, cómo se hacen esos registros, cómo se decide ahora que hay posibilidad de reelección parlamentaria, por ejemplo, quién tiene el derecho o no de presentarse a la reelección, porque en eso siguen capturadas las candidaturas, son los partidos las que tienen que determinar a quién sí le dan permiso de buscar una reelección, a quién no le dan permiso de buscar una reelección, y mientras tanto su desempeño como parte de los gobiernos, ya una vez que dejan de ser
precandidatos, pero sí son ya representantes y tomadoras y tomadores de decisión representando partidos, se vuelve una caja negra que es sumamente difícil de supervisar para los ciudadanos y que es en donde tendríamos que tener todos los reflectores más allá de la bronca política en cuestión, ¿no? Al inicio de esta semana justamente hablábamos de lo lamentable que ha sido el espectáculo por los dos bandos, de lo lamentable que ha sido este tipo de amenazas, porque en su momento, cuando hubo otro tipo de amenazas, se acuerdan de comunicadores que agredieron de manera directa al presidente en sus declaraciones. En esta mesa lo que se pedía era precisamente la remoción de esa persona del espacio que ocupaba, precisamente porque su voz era una voz pública y no necesariamente eso se replica en los demás espacios, porque claro que eso tiene consecuencias políticas en un proceso electoral en este momento para el partido que está siendo, pues ahí sí yo le doy la razón a Eder, de alguna manera pues también afectado por este personaje impresentable en particular, pero con una dirigencia que en vez de haberlo metido en cintura y haberlo reprobado de manera pública, lo disculpó y guardó también un silencio sepulcral, ¿no? Entonces, me llena mucho de frustración que en estos espacios estemos reclamando los silencios del otro y no estemos hablando justo como de las cuestiones más de fondo, y entonces yo llevaría mi participación a eso. ¿Quieren una reforma electoral nueva que toque a la autoridad y al árbitro electoral? Fantástico, pero entonces pongamos las barbas de todos a remojar y transparentemos y democraticemos las formas y los funcionamientos de los partidos políticos, que son en esencia los que se llevan la parte más grande de los presupuestos habilitados por la legislación electoral y de alguna manera asignados y fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. Bien, Alfredo, finalmente. Sí, yo abonando un poco a lo que dice Lisa, no creo que exista como tal ese silencio del Instituto Nacional Electoral frente a un plan o a una propuesta del presidente que no, perdón, no tiene que haber. De entrada, el presidente cuando organizó esta cosa en Palacio Nacional con todos los gobernadores, no invitó a la autoridad electoral, o sea, el propio presidente, porque no es parte de esa parte del relato que quiere mantener para este año electoral. Lo que tenemos que respetar, lo que tienen que respetar todos sin necesidad de hacer pactos, son las leyes, es la Constitución. Y en la Constitución y en las leyes están claramente los procesos que se siguen. No les gusta y no les gusta que el presidente del INE sea vocal y salga y diga una u otra cosa. Ahí están las vías, las están usando, las vías del Tribunal Electoral, un tribunal electoral, por cierto, cooptado por Palacio Nacional. Y entonces tenemos que centrarnos en lo que sí existe, no en los shows, no en las cosas que se preparan para abonar el relato político de una sola persona. Respetemos la Constitución y respetemos las leyes y ya con eso tenemos. Bien, Mariana. Eder y Frida, tenemos que hacer una pausa. Si quieren, destinamos tiempo del próximo bloque para un último comentario, porque tenemos que hacer una pausa. Morena impulsa una iniciativa para dar de baja páginas web y perfiles de redes sociales que dañen la imagen pública. Organizaciones civiles advierten que este tipo de propuestas atentan contra la libertad de expresión. Escucharemos qué dicen las y los panelistas esta noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Llegó al Senado una nueva iniciativa de ley para sancionar los delitos cibernéticos. La propuesta busca dar de baja páginas web y perfiles de Internet cuando se considere que incurren en daño a la reputación, a la imagen pública o bien desinformen intencionalmente o inciten a la hostilidad, la discriminación y la violencia. Todo esto sin intervención de la autoridad judicial. Veamos en contexto. Morena busca que policías, la Guardia Nacional y el Ministerio Público puedan solicitar la neutralización de páginas electrónicas y perfiles en redes sociales. La iniciativa para expedir una nueva ley general de ciberseguridad, presentada por la senadora morenista Lucía Trasviña, plantea la suspensión de páginas y perfiles que dañen la imagen pública de una persona o institución, inciten el terrorismo, hagan apología del odio, inciten la discriminación, la hostilidad o la violencia, o suplanten una identidad para fraude y robo de datos personales. La suspensión se podrá solicitar directamente a los proveedores de Internet sin necesidad de intervención de una autoridad judicial. Si los indicios están relacionados con datos personales, sí será necesario solicitar control judicial. Según la iniciativa, las acciones que de forma sistemática, automatizada e intencional desinformen a la población serán consideradas una forma de incitación o realización de violencia y serán sancionadas con prisión, salvo las que lleven a cabo personas físicas y morales por cualquier medio de comunicación.
En México se han presentado varias iniciativas similares. En 2015 el PRI propuso la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos. En 2020 el PRD presentó la Ley General de Ciberseguridad y en 2019 la misma senadora Trasviña impulsó la Ley de Seguridad Informática. Recientemente la Cámara de Diputados aplazó el análisis de la iniciativa del morenista Javier Salinas para que los hackeos, las campañas de desinformación y las informaciones falsas fueran consideradas asunto de seguridad nacional. Organizaciones ciudadanas han señalado que estas propuestas representan una grave amenaza a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de las personas usuarias de Internet en México. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Eder, tenías un comentario pendiente y preguntarte de una vez, ¿cómo ves esta iniciativa para neutralizar las páginas de Internet y regular su contenido? ¿Qué implicaciones tiene esto para la libertad de expresión? Sobre la iniciativa me parece que, bueno, primero es una iniciativa de una senadora, no es de Morena todavía. Me parece que no es adecuada, tendrían que discutirla con especialistas porque sí hay un límite. Yo creo que aquí ya no hay una rayita entre respetar la libertad de expresión o no respetarla, se está violentando el derecho a la libertad de expresión. Sí hay temas que hay que revisar como la creación de granjas de bots y todo, pero no creo que esta sea la forma de llegar al fondo de la contaminación que se da en las redes sociales. Y del comentario que te tenía es, a ver, sí es lamentable y totalmente reprochable las declaraciones de Félix Salgado, donde amenaza al presidente, a Lorenzo Córdoba. Pero también era igual de lamentable que Carlos Loret de Mola hiciera pública la dirección de la casa de John Ackerman e Irma Sandoval y que hiciera un video de esa casa donde viven sus hijas adolescentes, y eso Alfredo lo celebró. Y por otro lado, a nosotros durante 2 años el Tribunal Electoral nos sancionó de manera que no podíamos avanzar en la reorganización del partido. Durante este último año ha habido 1 o 2 decisiones que se han tomado que nos han favorecido, y ya por eso Alfredo dice que está cooptado el Tribunal Electoral. ¿Respetamos a las instituciones o no las respetamos? ¿Tiene pruebas para decir algo tan fuerte como eso? Porque Sí. ¿de qué se trata entonces? ¿A qué autoridades sí hay que cuidar? ¿A qué instituciones sí hay que cuidar y a cuáles no? Bien, Alfredo, por alusiones personales, y vamos a concentrarnos también en este último tema, ¿qué opinas sobre esta Sí, iniciativa para regular el contenido de las páginas de Internet? porque de entrada, esto que se insiste a hacer semana tras semana, día tras día, mañanera tras mañanera, de poner en un plano de igualdad al presidente de la República, a los funcionarios, a las personas que están buscando ser representantes, con lo que pueda arrojar una investigación periodística, de entrada es un despropósito. Pero bueno, Publicar pruebas la de casa lo de una que familia José no es Luis una Vargas, investigación. ¿puedo terminar, Eder? Y publicar, y decir y afirmar que el magistrado José Luis Vargas está actuando de una forma totalmente conveniente a Palacio Nacional, con ridículos verdaderos que está haciendo, que ya tienen incluso la inconformidad de la mayoría del tribunal, y no nada más son 2 resoluciones, son las resoluciones que hemos visto a lo largo de este sexenio, pero está bien, no es materia de este bloque. Me concentro ahora en lo de la iniciativa de Lucía Trasviña, porque yo quiero que se mantenga, o espero que se mantenga, como empezaba Eder su participación, que es la iniciativa de una sola persona. Una sola persona y una senadora que ha hecho declaraciones realmente lamentables de cantidad de temas de seguridad, ni más ni menos la reforma que también deberíamos estar hablando de entregar nuestros datos biométricos a las telefónicas cuando adquirimos una tarjeta de telefonía, una tarjeta SIM. La propia Lucía Trasviña, la autora de esta iniciativa, dijo que con esta iniciativa se iba a poder hacer detectable y denunciar a esa oposición que difama y amenaza, ¿no? Otra vez, ese uso autoritario, ese uso electoral de la ciberseguridad en ese concepto que está tan mal construido, no solo en la iniciativa, sino en muy buena parte de la sociedad, tanto así que se confunde, como ahorita decía, las granjas de bots y la conversación, no son cosas que tengan que ver una con otra, y debemos de poner hoy, especialmente hoy, toda la atención en la investigación que acaban de publicar El País, el periódico El País, junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la R3D, que documenta que se está contratando desde la Fiscalía General de la República, de la cual hemos hablado tanto, y acorde justo a temas que tienen que ver con nuestra seguridad, con nuestro resguardo de datos personales, han contratado poderosísimos, y cuando digo poderosísimos es, si tenemos en mente el caso Pegasus, la forma en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a activistas, a periodistas y demás, Sí. estos 2 programas
maliciosos, estos malwares que contrató la Fiscalía General de la República desde 2019, la Fiscalía de Hertz Manero, a quien puso este gobierno, está haciendo uso de esos programas, los contrató para con capacidad o con capacidades tan tremendas, y quiero que eso quede bien claro, de poder espiar nuestra actividad en Internet. Cuando digo nuestra, me refiero a todas las personas, a todas las mexicanas y los mexicanos. Es un verdadero escándalo, y en medio de todo esto, pues este tipo de iniciativas y de cosas que se aprueban, como lo que ayer vimos con los datos biométricos para el registro de telefonía móvil. Frida, ¿compartes esta lectura? ¿También te preocupa esta iniciativa? Me preocupa, pero creo que en realidad el punto tiene que ver con generar sanciones graduales y proporcionales a los actos. Y antes que nada voy a hacer un muy breve comentario del tema anterior, porque no deja de ser muy lamentable que justamente lo que comentaba Eder, los argumentos por los que Félix Salgado Macedonio no tendrá acceso a esta candidatura, pues es por un tema presupuestal y no porque haya violado, no porque tenga 6 acusaciones de violación de mujeres. Pero pasando ese tema, sí me parece muy importante destacar quién está proponiendo esta iniciativa. Quien propone la iniciativa es Malum Michel. ¿Quién es Malum Michel? Bueno, pues es una mujer que además de ser senadora ha acompañado iniciativas feministas y una de ellas es la iniciativa para combatir todo tipo de crímenes en contra de la sexualidad y de la intimidad de las mujeres en Internet, mejor conocida como la Ley Olimpia. Y eso lo comento porque no es lo mismo hablar de suplantación de identidad que hablar de páginas de Internet. No es lo mismo hablar de crímenes sexuales en contra de niñas y mujeres que hablar de personajes que podrían ser hostiles en redes sociales. Entonces, creo que en temas de ciberseguridad sí es fundamental una regulación que le abra la puerta a la justicia para las personas que hoy están siendo víctimas en la red, que no son únicamente periodistas. De hecho, las personas que sufren más ataques cibernéticos son activistas, periodistas, niñas y mujeres. Y en ese sentido, creo que es importante, por supuesto, condenar todo tipo de ataque contra la libertad de expresión, que eso creo que tiene que ser cambiado en comisiones, tampoco por el simple... Por el simple conducto de nuestra constitucionalidad, tampoco tendría que ser permitido que una autoridad ejecutiva pueda simplemente bajar una cuenta porque le parezca hostil sin que antes pase ante los ojos de un juzgador. Sin embargo, me parece muy urgente que le pongamos atención a que lo virtual es real y que lo que sucede en redes sociales le genera daños profundos a las personas. Y por supuesto que ya para distinguir, y lo menciono para cerrar mi comentario, es muy importante entender que no es lo mismo una persona que una página o una persona ciudadana común y corriente que una persona activista, periodista o liderazgo de opinión. Primero, porque la persona periodista tiene una exposición que la coloca en mayor riesgo, también va a sufrir mayores persecuciones, pero también porque está más propensa a sufrir ataques en contra de su libertad. Y solo para cerrar, sí me parece muy importante que los delitos en temas de ciberseguridad tengan como foco a la ciudadanía y no a los periodistas, no a los activistas y mucho menos a quienes se expresan o quienes nos expresamos libremente en redes sociales. Lisa, finalmente, ¿qué opinión te merece esta iniciativa? ¿Una ley general de ciberseguridad como la que plantea esta iniciativa es viable sin pasar por las autoridades judiciales? Pues mira, justo no, si no hay controles judiciales, hay violación de derechos como la privacidad, como la libertad de expresión. Déjenme nada más puntualizar varias cosas. No es la primera vez que tenemos frente a un cuerpo legislativo iniciativas de este estilo. El año pasado hubo una de Miguel Ángel Mancera. En el 2019 la misma persona que está proponiendo esta iniciativa había propuesto otra en su momento para el análisis de las 3 leyes que se estaban discutiendo. En el mismo sentido se hizo una crítica básicamente que sistematizada tenía 3 puntos, ¿no? Uno, y como en todas las leyes, y lo hemos discutido aquí, la vaguedad de las definiciones, porque si bien es cierto que el delito informático o el delito cibernético existe y se tiene que atender, no basta atenderlo con la tipificación de más tipos penales vagos que digan todo aquel delito que se cometió con una herramienta informática o electrónica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso justo hace difícil no solo comprender cuáles son los límites de la autoridad en la intromisión de la vida de las personas y en consecuencia que está violando derechos,
o que pueda utilizar esta ley para escudarse para la autoridad misma, cometer delitos de este tipo, como podría ser el espionaje, la geolocalización ilegal de personas por sospecha de actividades más bien políticas, ideológicas, sociales, que no tienen nada que ver con la comisión de un delito, pero también pues porque hace muy difícil que la propia autoridad la pueda instrumentar. ¿Qué sería ese delito? ¿Cómo se tendría que perseguir? ¿Con qué herramientas? Segundo, tener unas leyes que vayan orientadas al ciberespacio, pues no serviría de nada tampoco si lo que vemos es cuál es realmente la capacidad que tiene el Estado mexicano, sobre todo en la persecución o en las fiscalías locales, para tener capacidad para poder hacer ese monitoreo, para poder hacer esas investigaciones. Es de verdad de risa, yo que estoy en este mundo de la seguridad y nos toca, por ejemplo, las discusiones de Naciones Unidas sobre el tema en la Comisión de Justicia Penal de la Oficina contra las Drogas y el Delito, ver, por ejemplo, al Estado mexicano ir a decir que en realidad están haciendo investigaciones increíbles para prevenir la ciberdelincuencia en el sentido de la venta ilegal de drogas utilizando el dark web o las criptomonedas, cuando sus campañas son poner anuncios o contenidos pagados en Facebook para que la gente pueda de ahí, ¿no? O sea, de alguna manera como darles información sobre o infiltrar páginas de supuestos hackers o de supuesta venta, cuando en realidad pues el tema es evidente mucho más complejo y requiere muchísima más infraestructura de la que se está realmente, con la que se cuenta, ¿no? Pero y tercero, porque creo que este tipo de leyes nos tienen que preocupar a todos, ya al margen de sus afectaciones, evidentemente ya lo dijeron tanto Frida como Eder y Alfredo, en el tema de la censura y la libertad de expresión o el enfocar, digamos, como todos los esfuerzos en contra de ciertos enemigos públicos, sino también porque abre las puertas, de nuevo insisto, a la utilización por parte de la propia autoridad de este tipo de mecanismos para cometer arbitrariedades. Bien. El día de hoy sale justamente en un diario de circulación nacional, varios diarios de circulación nacional acá, la noticia de que efectivamente la Fiscalía General de la República de Gertz Manero ha estado contratando los servicios de empresas que pueden justamente hackear y geolocalizar personas de manera ilegal, que eran básicamente las mismas empresas que proveían de estos servicios de espionaje a la administración de Peña Nieto. Bien. Y que en este momento se argumenta que ni es ilegal y se está utilizando para la prevención del delito sin que tengamos, por ejemplo, ningún tipo de información transparente sobre cuál fue la efectividad en los años anteriores de la utilización de esto en la reducción neta del delito, porque si nos vamos directamente a las cifras oficiales que existen sobre el delito en México, pues ellos pueden seguir invirtiendo toda la cantidad de dinero en esto, toda la cantidad de dinero en otras intervenciones fallidas, cuando en realidad el volumen neto de delitos, el volumen de actos victimizantes contra la sociedad y los niveles de impunidad en los que permanecen esos delitos queda intacto, que es algo, por ejemplo, que la red 3D dijo hoy también con respecto a lo que se aprobó ayer y mencionaba Alfredo, del tema de los biométricos. No hay evidencia que sustente que tener los datos biométricos de las personas asociadas a su registro de telefonía en realidad tiene algún efecto sobre la incidencia delictiva o la capacidad del Estado para sancionar delitos que se cometen a través de esas líneas telefónicas. Simple y sencillamente hay mayor riesgo para los ciudadanos de que sus datos terminen vendidos, como han terminado todos los demás padrones que han hecho los gobiernos en esta y otras administraciones, a manos de un crimen organizado, que eso sí tiene muchísima más infraestructura para poder utilizarlos. Perdón que me pase del tiempo, pero pues había que señalar. Bien, pues sí, se terminó el tiempo. Si quieren podemos retomar el tema más adelante. Vamos a ver si esta iniciativa avanza. Vamos a un corte y regresamos para despedirnos esta noche. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Ayer se anunció el inicio de la primera fase de ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada en México, la llamada Patria. Las próximas semanas, entre 90 y 100 personas participarán en esta primera etapa y se espera que para finales de mayo estén los resultados. Pero Patria ya está causando confusión y algunas paparruchas. En redes sociales circula información señalando que no existe una vacuna contra el virus SARS-CoV-2 desarrollada en nuestro país, argumentando que la tecnología que utiliza fue desarrollada en Estados Unidos. Pero la vacuna Patria sí es desarrollada en México. Su producción está a cargo del gobierno federal a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, y del laboratorio mexicano Avimex.
También es cierto que la inmunización utiliza tecnología desarrollada en la Escuela de Medicina en Monte Sinaí, Nueva York, y por la Universidad de Texas, pero tanto científicos como instituciones mexicanas forman parte del proyecto. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, realizó pruebas inmunológicas en animales y acompañará el proceso de las fases clínicas, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México ha contribuido con la interpretación de resultados y el diseño de protocolos clínicos, según dieron a conocer ayer las autoridades mexicanas. Recuerda que esta vacuna apenas inició su primera etapa de ensayos clínicos y según el CONACYT, de superar las 3 fases de pruebas, la inmunización podría autorizarse a finales de este año. Estaremos atentas y atentos a su desarrollo. Mientras tanto, sigue cuidándote con las medidas básicas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y si sales, por favor, usa cubrebocas. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por habernos acompañado. Muchas gracias a los panelistas. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Alfredo. Gracias, Frida. Cuídense, les mandamos un abrazo a la distancia. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.